Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Hoy vamos a hablar de un momento inesperado que conmovió a miles. Halil İbrahim Ceylan no pudo contener las lágrimas y sorprendió con una frase que lo dijo todo. El reconocido actor turco, famoso por su elegancia en pantalla y por su carisma natural, fue visto en un evento muy especial donde las emociones estuvieron a flor de piel. Frente a un público que lo ovacionaba, Halil se quebró y entre lágrimas confesó: ese día todo terminó. La declaración causó un silencio absoluto entre quienes lo escuchaban, seguido de un mar de reacciones en redes sociales. Lo que parecía ser una aparición normal se convirtió en un momento histórico para sus seguidores. Muchas mujeres en el público aseguraron haber sentido el mismo dolor en su voz. Una fanática compartió entre lágrimas: nunca lo había visto tan vulnerable, me partió el corazón. Y es que Halil, siempre tan fuerte y seguro, se mostró como pocas veces, humano, real y completamente transparente con sus emociones. Algunos asistentes comentan que antes de pronunciar la frase que ahora se repite en todos los medios, Halil ya estaba luchando por contener las lágrimas. Sus ojos brillaban y su voz temblaba, como si reviviera algo que lo marcó profundamente. Según allegados, aquel día él recordaba un episodio muy duro de su vida personal. Sin entrar en detalles, se sabe que fue un momento de ruptura que lo transformó y que aún hoy lo acompaña. Después de la confesión, Halil intentó sonreír y agradecer el cariño de su público, pero la emoción lo superó. Una testigo del evento relató: cuando dijo "Ogun her Seybiti", no pude evitar llorar con él. Se sentía que hablaba desde lo más profundo de su alma. Ese instante se viralizó rápidamente, y los clips circulan en todas las plataformas, acumulando millones de vistas y comentarios llenos de apoyo. Lo más impactante fue la respuesta inmediata de sus compañeras de profesión. Una actriz cercana a él comentó: Halil siempre ha sido un hombre reservado, pero verlo así demuestra su grandeza. No todos se atreven a mostrarse vulnerables en público. La sinceridad del actor no solo conmovió a sus fans, sino que también abrió un debate sobre la importancia de expresar las emociones sin miedo. Halil, consciente del revuelo, publicó un breve mensaje en sus redes horas después: gracias por estar conmigo incluso en mis momentos más difíciles. No soy perfecto, solo soy humano. Sus palabras fueron recibidas con un aluvión de comentarios, la mayoría de mujeres que lo admiran no solo por su talento, sino por su autenticidad. Te queremos así, real y honesto, escribió una seguidora. Otra le respondió: tus lágrimas nos recuerdan que no estás solo, siempre estaremos aquí. La vulnerabilidad del actor se convirtió en un símbolo de fuerza. En un mundo donde los hombres suelen ocultar sus emociones, Halil rompió estereotipos y mostró que llorar no es debilidad, sino valentía. Esa noche, el público no vio al galán de telenovela, vio al hombre detrás de la fama, alguien que también carga con cicatrices invisibles. Las horas posteriores al evento se llenaron de interpretaciones. Algunos medios aseguraban que Halil hablaba de una pérdida amorosa, otros especulaban con una etapa profesional difícil. Lo cierto es que la frase "ese día todo terminó" se convirtió en un enigma que sus seguidores intentaban descifrar con mensajes, teorías y hasta videos dedicados a analizar cada gesto de su rostro. En Twitter, su nombre se volvió tendencia en cuestión de minutos. Miles de usuarios compartían el clip con palabras de aliento y frases como: no necesitamos saber los detalles, solo queremos que estés bien. En Instagram, sus seguidoras inundaron los comentarios con corazones y mensajes de esperanza. En TikTok, el momento fue recreado una y otra vez, acompañado de música melancólica que acentuaba la intensidad del instante. La comunidad internacional tampoco tardó en reaccionar. Desde Latinoamérica hasta Medio Oriente, fans traducían la frase a distintos idiomas para transmitir el sentimiento universal que provocó. Lo que empezó como un instante personal se transformó en un fenómeno global que conectó a miles de personas a través de la empatía. En sociedades donde muchas veces se espera que los hombres mantengan una fachada inquebrantable, Halil rompió el molde.
Su llanto en público fue visto por expertos en psicología como un ejemplo de catarsis emocional. Algunos terapeutas incluso lo mencionaron en charlas y publicaciones. El ejemplo de Halil Ibrahim Ceylan demuestra que la verdadera fortaleza no está en ocultar el dolor, sino en afrontarlo. Este acto reavivó el debate sobre la masculinidad sensible, la necesidad de abrir espacios donde los hombres también puedan expresar tristeza, miedo o fragilidad sin ser juzgados. Muchos consideraron que, con un solo gesto, Halil había aportado más a la conversación sobre salud emocional que largas campañas de concienciación. Mientras tanto, quienes lo conocen de cerca compartieron su perspectiva. Un amigo íntimo declaró en privado que Halil llevaba tiempo arrastrando recuerdos difíciles y que esa noche simplemente no pudo contener más el peso emocional. Sus colegas del mundo actoral, lejos de criticarlo, lo abrazaron simbólicamente con mensajes públicos de respeto. Una actriz que compartió elenco con él en una de sus producciones más recordadas escribió: "Lo que viste en el escenario no fue debilidad, fue autenticidad. Y por eso lo admiramos aún". El vínculo entre Halil y su público se fortaleció después de este episodio. Durante días, su equipo de prensa recibió cartas, regalos y hasta poemas enviados por seguidoras que deseaban transmitirle apoyo. Muchas expresaban que habían encontrado consuelo en ver a su ídolo compartir una emoción que ellas mismas habían sentido en momentos de soledad. La reciprocidad de Halil fue inmediata. En una transmisión en vivo, agradeció cada mensaje, asegurando que leer las palabras de sus fans había sido como un abrazo colectivo que lo sostenía cuando las fuerzas parecían agotarse. Lejos de intentar borrar lo sucedido, el actor decidió integrarlo a su narrativa pública. En entrevistas posteriores, aunque evitó entrar en detalles, señaló que aquel episodio lo ayudó a reconectarse consigo mismo. Reconoció que no esperaba que el impacto fuera tan grande, pero se mostró agradecido de haber podido tocar tantos corazones con un momento tan personal. Productores y directores, en lugar de verlo como un riesgo, comenzaron a destacar su capacidad de transmitir verdad en escena. Se rumora que varios proyectos de cine y televisión lo buscan ahora precisamente por esa sensibilidad que el público ya asocia con su nombre. El momento de Halil Ibrahim Ceylan quedará grabado no solo como una anécdota de su carrera, sino como un recordatorio colectivo. Incluso las figuras públicas, admiradas y aplaudidas, atraviesan dolores invisibles. Y mostrar esas heridas no los hace menos grandes, sino más cercanos. En palabras de una psicóloga que analizó el caso, cuando Halil lloró, no era solo un actor derrumbándose, era un espejo en el que muchos se vieron reflejados. Y al verlo, entendieron que no estaban solos. Así, de la vulnerabilidad nació una nueva fortaleza. La de un hombre que, con lágrimas y una frase en apariencia sencilla, logró despertar la conversación sobre la importancia de sentir, hablar y sanar. Si este relato te conmovió tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y dejarme en los comentarios tu opinión. ¿Qué piensas de la confesión de Halil? ¿Te has sentido identificada con sus palabras? Quiero leerte y saber tu experiencia. Recuerda, aquí siempre compartimos las historias más impactantes del mundo del espectáculo, contadas con el corazón. Nos vemos en el próximo video.